¿Cuál es la previsión de casos que hacen de cara a los últimos meses del año, teniendo en cuenta el aumento exponencial a nivel nacional? Bueno, en realidad siempre hablamos del comportamiento errático del virus, ¿no? Nosotros diariamente recibimos un parte del Ministerio de Salud de la Nación donde se contabiliza la totalidad de casos diarios a nivel nacional, que está promediando entre los 9.000 a los 10.000 casos diarios. La proyección tendría que ser esa. Esperemos y deseamos que esa proyección empiece a bajar. Se sabe que la virulencia del COVID-19 baja un poco con el aumento de la temperatura y, como siempre y nuevamente, apelando a que ese número va a bajar siempre y cuando respetemos las normas de distanciamiento social, utilización de tapabocas. Aún hay muchas personas que desconocen cuáles son los pasos a seguir cuando sospechan que podrían estar contagiados o presentan síntomas. ¿A qué número deben llamar o dónde dirigirse? Y si se podría mencionar cómo es el protocolo, cómo es el funcionamiento de las líneas telefónicas en el hospital, tanto para avisar que alguna persona tiene síntomas o para la información de un estudio. Bueno, básicamente un poco ambas preguntas fueron respondidas en la introducción, ¿sí? Vuelvo a recalcar, hemos tenido una reunión que ha generado un modus operandi de trabajo que conecta a la gente del 107 con la coordinadora general de los médicos que realizan el seguimiento telefónico para articular, como ya dije antes, la llegada del paciente, el seguimiento telefónico, la atención médica y la necesidad o no de tener que hacer estudios. O sea, el 107 sigue siendo hoy el nexo en aquel caso que no haya tenido todavía una vinculación previa con los médicos de seguimiento. A veces el paciente ya está dentro de la órbita de los médicos de seguimiento, el paciente se pone sintomático y es con este referente que anteriormente les comenté a través del 107 que se gestiona todo el traslado para la evaluación. Si me permiten resumir un poquito, Lea, lo que más le preocupa al vecino, que se encuentra de un día para el otro vuelve del trabajo y tiene uno o dos síntomas característicos que venimos explicando que son de COVID. Fiebre, una pérdida de gusto, olfato. Primero, aislarse. Lo primero que tiene que hacer es aislarse. Desvincularse en lo posible de la familia, quedarse aislado, no volver al trabajo, llamar al 107 y esperar las instrucciones. Ahí le van a dar los datos y después un médico lo va a llamar. Pero lo primero que hay que hacer entonces es, ante el menor síntoma, aislarse, luego llamar al 107, luego esperar instrucciones. En distritos, ¿cuántas camas de UTI están ocupadas actualmente y con cuántos profesionales se cuenta? En su momento, hace un par de meses atrás, hubo una conferencia en el marco de un convenio entre el Hospital Naval Puerto Belgrano y el Hospital Municipal Eva Perón. No cambió en ese aspecto el número de camas que se habían declarado en tiempo y forma. Hoy el distrito cuenta con los respiradores que tiene el Hospital Naval, más los 2 respiradores que tiene el Hospital Municipal. Y actualmente internados hay un solo paciente COVID positivo en terapia intensiva en el Hospital Naval de Puerto Belgrano. Hablando de la situación complicada en Bahía Blanca y previendo que al saturarse el sistema de salud allí, lo primero que van a hacer es suspender las derivaciones de la región, entre ellas los casos de Punta Alta, para darle prioridad a los casos bahienses. ¿Cómo se asistirá a los casos graves que actualmente son derivados a Bahía Blanca? La verdad que el hospital regional, bien, como dice su nombre, es regional, no es un hospital netamente de Bahía Blanca. El hospital regional tiene, con todas y con cada una de sus capacidades, tener que recibir y resolver el problema no solamente de los rosaleños, sino de todos aquellos que están en los demás distritos. Nosotros como municipio, en caso de tener que derivar un paciente, que ya nos ha pasado, el PENA la gran mayoría de veces lo acepta, pero si el PENA se viera saturado, hemos entablado conversaciones con efectores privados para poder también derivar a nuestros pacientes, incluso asumiendo el costo económico que eso podría llegar a implicar. Y a su vez también, como ya sabemos, tenemos en el caso de la urgencia
la necesidad la posibilidad de poder derivar nuestros pacientes al Hospital Naval de Puerto Belgrano. Ante los aumentos de casos, ¿se podría retroceder de fase? Bueno, en principio no esperamos un aumento de casos como para retroceder de fase. Hoy es bastante imposible pensar que podamos volver a etapas de aislamiento estricto. Hoy, con el número de casos, con las previsiones de posibles aumentos del número de casos, y con todo lo que aprendimos a convivir con la enfermedad en este último tiempo, es decir, toda la profilaxis, uso de tapabocas de manera permanente, higiene de manos o uso de alcohol en gel permanente, el distanciamiento social, no tendría sentido. Y de hecho, por eso arranqué con esto. La comunidad de Punta Alta aprendió mucho y por eso estamos teniendo los casos que estamos teniendo. No es para quedarnos tranquilos, pero de momento no estaría previsto volver, salvo un número que se sale de cualquier escala que podamos pensar, ¿no? Debido a los comunicados enviados por asociaciones que nuclean a los profesionales de la salud, donde quedó expresado que la saturación del colapso sanitario es inminente, no por la falta de camas en hospitales, sino por la carencia de profesionales para atender a esos pacientes. ¿Cuál es la situación hoy en Rosales? ¿Hay profesionales suficientes? Bueno, nosotros en el Hospital Municipal Eva Perón tenemos pleno funcionamiento del staff médico, sacando a aquellos profesionales que por alguna razón están bajo declaración jurada por ser personal de riesgo. Sabemos que hay algunos profesionales en el Hospital Naval que están en aislamiento, pero por la información que tenemos eso ya está a punto de haberse solucionado, así que hoy por hoy tanto personal de enfermería, médicos, solamente tenemos un caso positivo de un chofer que está aislado y está en seguimiento telefónico sin mayores complicaciones, y su compañero de guardia por nexo también está aislado. ¿Se estuvo incorporar enfermeras militares al hospital municipal? No está en los planes del municipio porque, bueno, gracias a Dios contamos con personal de enfermería estable y completo. Con la inminente llegada del verano y el buen clima, ¿se piensan aumentar los controles en el ingreso a Pehuenco? También en ese sentido preguntan si piensa mantener el corte en la rotonda de los Molinos para el acceso a Punta Alta desde la Ruta 3. Bueno, en ese sentido tuvimos una reunión con el gobernador, con el ministro de Producción y a su vez con el ministro de Salud para empezar a reflexionar, a pensar, a planificar, a tomar previsiones para lo que es la inminente llegada del verano. Entonces tomar precauciones para cómo enfrentar, de qué manera enfrentar la demanda natural que va a haber de segundos residentes, de otras personas que quieran llegar a los lugares de oferta turística. Así que es un trabajo que se está iniciando básicamente con acuerdos para que podamos tener cierta homogeneidad en lo que es la oferta turística de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo podrán pernoctar y hacer uso de sus viviendas los propietarios de residencia que son de otros partidos? Bueno, en este momento es lo que estamos tratando, no está previsto que de momento puedan ingresar quienes no son de Coronel Rosales para poder pernoctar en Pehuenco, si tienen acceso para ir a ver su propiedad, su vivienda, ver el estado en que se encuentran, pero no está permitido el pernocte. Esto tiene que ver con esta etapa previa a lo que seguirá después, cómo enfrentamos la proximidad del verano. Si en una familia da positivo una persona hisopada y al resto de los convivientes se lo considera positiva, ¿se lo cuenta a todos en las estadísticas diarias? La realidad es que el conviviente va a ser considerado positivo una vez que desarrolle síntomas, ¿sí? Mientras el conviviente no desarrolla síntomas, no tendría por qué ser considerado. Lo que sí, hasta el colapso que ha sufrido el Hospital Pena por la inminente baja en la cantidad de reactivos que tenía para poder procesar, nosotros veníamos hisopando a los convivientes como para confirmar o descartar la patología. A partir de ahora nos vamos a pegar al protocolo que el conviviente que desarrolle síntomas va a ser considerado positivo por nexo epidemiológico.
¿Qué cantidad de personas de salud se encuentra en la actualidad enfermo? Bueno, creo que en otra pregunta hemos respondido eso. Nosotros tenemos un chofer, como dije anteriormente, con COVID positivo, que no ha generado ningún tipo de contagio, solamente quedó aislado su compañero de guardia, y el Hospital Naval tiene algunos profesionales aislados cursando la enfermedad de manera prácticamente asintomática, que en los próximos días se reintegran a sus tareas. Por los seguimientos epidemiológicos, ¿se puede hablar en Punta Alta de circulación comunitaria del virus o transmisión comunitaria? Para poder hablar de transmisión comunitaria, situación en la cual el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires no ha determinado que lo hubiera en el distrito de Coronel Rosales, tenemos que tener un porcentaje que va entre el 10 y 10% de casos confirmados sin nexo epidemiológico. Actualmente nosotros ese porcentaje no lo tenemos, por eso no podríamos estar hablando de que en el distrito hubiera transmisión comunitaria. ¿Están habilitados los espacios verdes para su permanencia? Si la respuesta es no, ¿por qué el municipio quitó las vallas y las cintas de prohibición de los juegos en las plazas? Bueno, sí, la respuesta es no. ¿Por qué se sacó la cinta? Básicamente porque está permitida la circulación, y de alguna manera también lo que pasó en la conferencia de prensa, donde el presidente habilitó los encuentros sociales al aire libre. Esto no fue, si bien hubo algunas expresiones del gobernador de la provincia, no fue trasladado en ningún decreto. Por lo tanto, nosotros seguimos recomendando no instalarse en los espacios públicos, no hacer uso del mobiliario urbano, el cual encintamos también, pero frecuentemente se desencinta o se retira las cintas. Y ya es a esta altura, digamos, como Estado, más que acercarnos con la juventud del municipio, la juventud por ahí, voluntarios de las distintas organizaciones políticas que se pueden acercar, al menos en nuestro espacio lo hacen, y proveen un barbijo a quien no lo tiene, o tratan de hacer una sana recomendación sobre una buena práctica, porque en definitiva no tenemos una herramienta hoy punitiva para obligar a alguien a abandonar el espacio público. La única pena que puede pagar cada uno, la multa, va a ser la de contraer la enfermedad o llevar la enfermedad a su casa, donde probablemente el joven no tenga mayores consecuencias con la enfermedad, pero sí sus padres o sus abuelos convivientes. O sea, en esto nosotros seguimos no recomendando el uso del espacio público, y aquellas personas adultas mayores que lo hagan o insisten en hacerlo, vamos a recomendar hasta el cansancio la profilaxis, la higiene asociada para evitar el contagio, que no sea muy extendido en el tiempo, que sea al aire libre, con uso de tapabocas y todos los elementos de protección que correspondan. Los seguimientos epidemiológicos que realiza el personal profesional de salud de la base naval Puerto Belgrano, ¿están contabilizados en las estadísticas diarias de Coronel Rosales? Sí, totalmente. Nosotros tenemos una comunicación permanente con el Hospital Naval en cuanto a la cantidad de casos, en cuanto a la cantidad de pacientes internados, en cuanto a fallecimientos, altas. Hay una comunicación fluida y está todo en las estadísticas que el municipio publica diariamente. Lo mismo, completo, lo de los privados. Muchas veces también nos preguntan, o por ahí vemos en las redes, cuando alguien se hace en un laboratorio, por ejemplo, un vecino de Punta Alta que trabaja en Bahía Blanca y por definición tal vez su empleador contrata a un laboratorio privado y se lo hisopa, nosotros necesitamos que ese laboratorio nos comunique periódicamente los resultados, ¿no? Tanto positivos o negativos. En el caso de los laboratorios de Punta Alta, está aceitada la comunicación, tenemos que ir a buscarlo el dato, esto ocurre. Ahora, si tenemos trabajadores de Punta Alta que trabajan en Bahía Blanca y el análisis es en un laboratorio de Bahía Blanca, eso puede tardar un poco más, pero la información que nosotros tenemos es toda la información que contabilizamos y se comunica. Una última pregunta al intendente municipal. ¿Considera que el vecino rosaleño cumple con el distanciamiento social, tapabocas y demás pautas que se piden para cuidarse? El vecino rosaleño ha hecho esfuerzos, pero cuando yo los comparto con otros intendentes de otras comunidades, dicen, vos tenés suerte, la gente cumple. La verdad que con los casos que tuvimos, con los brotes, aprovecho el momento para decir que hoy se está cumpliendo
está terminando el aislamiento burbuja en el último geriátrico, que fue de alta preocupación para todos, y hoy está terminando el periodo de burbujas sin nuevos casos. Esto, la verdad, también es una buena noticia para compartir, pero justamente cuando aparecen estos casos y esto no se multiplica exponencialmente, es porque el vecino de Punta Alta está haciendo las cosas bien. Obviamente, y la preocupación que viene cada vez con los días más lindos, se está instalando la primavera, llegará el 21 de septiembre, nos preocupa qué va a pasar en los espacios públicos, qué va a pasar con los encuentros clandestinos, pero es en una mínima proporción. Una pregunta más quedó pendiente para el secretario de Salud. ¿Se cuenta con insumos para realizar los hisopados dado el avance de la situación COVID? Sí, como dijo el señor Intendente, el municipio ha destinado partidas económicas para que el hospital municipal tenga todo lo necesario para realizar hisopados, y en estos días llegaron la cantidad de reactivos necesarios para ser procesados en el PENA. Así que en ese aspecto estaría solucionado el problema.